Bem, gente, então vamos ver aqui o método de Cross, tá certo? Vamos ver o que esse professor está ensinando. Então, tirem bom proveito. Eu escolhi usar esse exercício como exemplo porque se eu for desenvolver, né, com papel e lápis, caneta, fica muito borrado e fica difícil de filmar. Mas qualquer forma, qualquer coisa eu intercedo aqui, tá certo? Então, prestem atenção na aula, tá bom? Isso aí para os alunos de engenharia naval, tá bom? Então, ó, vou tirar aqui meu vídeo e vou começar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a nuestro canal Estructuratec 21, un canal dedicado al aprendizaje de la ingeniería estructural. El día de hoy estoy muy contento de saludarlas y de saludarlos a todos en esta nueva emisión de nuestro canal. ¿Cómo la están pasando? ¿Están de vacaciones en el verano? Espero que se estén cuidando muchísimo ante esta tercera oleada de contagios, sobre todo quienes no estén vacunados o quienes estén dentro del rango de edades críticas actualmente en esta tercera oleada. Espero que todos y todas estén muy bien y por supuesto disfruten del siguiente video que les tengo preparados a todas y todos ustedes. Fíjense que les voy a contar justamente de este video. Vamos a desarrollar acá un caso en particular donde vamos a resolver una viga hiperestática a partir del método de Cross, que también se le conoce como método de distribución de momentos. Seguramente se están preguntando por qué hago el brinco a un tema de análisis estructural. Recuerden que existe una sección en el canal que se llama mecánica estructural y va a cobrar justamente vida esta sección acerca del análisis estructural porque quiero compartir con todas y todos ustedes esta sección de manera enriquecida y ahora con un enfoque hacia el análisis de estructuras hiperestáticas. Por ahí he estado recibiendo muchos comentarios de todas y todos ustedes acerca de estos temas. Me preguntan cómo obtengo el momento, cómo obtengo el cortante, cómo obtengo la carga axial en una columna combinada con flexión, si es una estructura hiperestática. Bueno, justamente la respuesta a todas sus preguntas y a todas sus inquietudes es el enriquecimiento de esta sección de mecánica estructural y quiero abrirla con un tema muy especial que es el método de Cross, un método clásico en el sentido de que fue desarrollado por Hardy Cross por ahí en 1920, 1924, hasta donde recuerdo. Se usó de manera extendida desde 1930 hasta los 60. Por ahí de los 70 viene el boom computacional y por supuesto que se abrieron paso los métodos matriciales. Y entonces seguramente ustedes se están preguntando por qué este método clásico, aproximado, sigue teniendo cobertura en la literatura y por qué sigue ocupando un lugar especial. Bueno, hay varias razones de peso que me gustaría compartir antes de presentar el caso que vamos a resolver en este video. Y una de ellas es que los métodos aproximados, por muy clásicos que sean, pueden brindarnos muchísima luz acerca de cómo solucionar de manera rápida un sistema, pero sobre todo verificar los resultados productos de la modelación estructural en programas comerciales. El hecho de que nosotros modelemos ya estructuralmente todos nuestros sistemas en programas o en paquetes computacionales no nos exime de la responsabilidad de hacer revisiones particulares de los resultados. A menudo les comento a mis estudiantes, si ustedes saben usar muy bien un software de análisis, pues necesitan garantizar que los resultados que arroje el programa y sobre todo que las variables de entrada que ustedes proporcionan pues sean las adecuadas. Si a estos programas ustedes les introducen basura, pues basura va a salir, son cajas negras. En ese sentido, no estoy en contra, repito, del uso de la tecnología, sino todo lo contrario. Me considero muy progresista en este sentido. Sin embargo, los métodos de este tipo pues pueden funcionar de maravilla para inspeccionar de manera rápida los resultados que están arrojando estos programas. Y en ese sentido me parece importantísimo hablar en primera instancia de un método muy importante porque se resuelve o permite resolver vigas continuas o marcos hiperestáticos
de manera muy rápida, de manera iterativa, sin tener que solucionar ecuaciones simultáneas, y de una manera muy, muy sencilla, que espero transmitirles a todas y todos ustedes el día de hoy. Ya no voy a hablar más porque podría aquí contar un poquito de historia acerca de estos métodos que son muy, muy interesantes, pero este es un canal enfocado a la práctica y así lo entiendo. Así que vamos a lo que nos toca, que es la solución de un caso práctico a partir del método de Cross. Así que acompáñenme. Si no se han suscrito al canal, pues ¿qué están esperando? Suscríbanse, por favor. Déjenme sus comentarios, compartan el video a sus compañeras y compañeros. Estoy seguro que les va a servir y a ser de mucha utilidad en su aprendizaje y en su crecimiento ingenieril. Vamos a discutir el caso que les he preparado. Quiero que analicemos en conjunto a partir del método de Cross esta viga continua que tiene apoyos en A y D de tipo fijo o empotrados. En B y C tiene apoyos simples, ahí los observan, tiene claros de 6.5 metros de A a B, de B a C 6 metros y de C a D 7 metros. Y lo que observamos en términos de cargas, imagínense que las cargas últimas son 4.5 toneladas sobre metro, que es la carga uniformemente distribuida, y tiene una carga puntual de 7.5 metros justamente a la mitad del claro o del tramo entre B y C. Otro dato importantísimo para la aplicación del método es que tanto el módulo de elasticidad del material como los momentos de inercia de las secciones en los diferentes tramos que observan aquí en la viga continua son constantes, es decir, se mantienen constantes las propiedades geométricas y las propiedades mecánicas del material constitutivo de esta viga continua. Este dato es importante y por eso está justamente ahí abajo. Vamos a comenzar con la solución. Repito, no es un video donde voy a describir formalmente el método y voy a desarrollar el origen de los coeficientes de rigidez o de las rigideces relativas, nada de esto, sino vamos a ir directamente a la aplicación con las explicaciones pertinentes. Vamos a comenzar y lo primero que debemos de hacer, se los voy a dejar aquí en pasos. El primer paso para poder solucionar un problema de este tipo con el método de Cross es calcular los momentos de extremo fijo, que también se conocen como momentos de empotramiento. ¿Cuáles son esos momentos? Bueno, lo que vamos a hacer es agarrar cada uno de los tramos. Aquí ven el tramo AB, el claro AB de la viga continua. Estamos empotrando los extremos y vamos a calcular los famosos momentos de extremo fijo o empotramientos, que normalmente en la literatura se conocen como FEM. En este caso estoy marcando el momento de extremo fijo de A a B y de B a A. Los momentos que ocorren desengastamiento. Los momentos, es importante fijar desde este momento la convención de signos que vamos a usar. Cuando los momentos flexionantes tengan un sentido contrahorario, vamos a considerar un signo positivo. Y cuando los momentos tengan un giro o una dirección horaria, vamos a considerarlos como negativos. En este caso, los momentos de extremo fijo los pueden, digamos, este caso lo podrían solucionar con algún método, es una viga hiperestática, pero recomiendo revisar en la literatura. Existen ya tablas donde pueden encontrar justamente las reacciones o los momentos reactivos en los extremos fijos de esta viga. En este caso, de manera práctica, estoy definiendo que esos momentos de extremo fijo, estoy usando AB, es W, que es la carga uniformemente distribuida por la longitud, que son 6.5 metros al cuadrado, sobre 12. Si nosotros calculamos los efectos de extremo fijo, pues tenemos el FEM de AB y de BA. Noten las direcciones, ahí no estoy colocando los signos porque estoy poniendo el momento con la dirección que tiene para dejar de colocar el signo. Si ustedes no quieren colocar Então, o momento em cima do dirección, apoio, que no recuerden caso colocar el signo, que va a ser no ponto A e negativo en ponto el B, sentido horario, engastamento é positivo en el ω2 sentido sobre 2, tá contrahorario. certo? Ele está só substituindo valores. Después tomamos el segundo tramo, que es de B a C. Observen que estamos empotrando los extremos y la particularidad en este tramo es que tiene una carga uniformemente distribuida que sigue siendo 4.5 toneladas sobre cada metro y además tiene una carga puntual de 7.5 toneladas en el centro del claro. En este caso, los momentos de extremo fijo van a ser
va a ser la Então, os suma momentos sobre del o efecto apoio, de né? la carga O uniforme, encastamento y ya é habíamos MHL2 descubierto sobre que es 12, WL cuadrada referente sobre à carga 12, distribuída, más e a el carga efecto de la concentrada é carga PL puntual sobre al 8. centro del claro. Que para este caso en particular, cuando la carga se encuentra en el centro del claro, el momento que va a inducir en los extremos va a ser P, que es la carga de 7.5 toneladas, por la longitud, que son 6 metros, entre 8. Calculamos estos efectos y vemos que los momentos de extremo fijo son 19.125 con las direcciones positivas y negativas correspondientes. Lembrando que na engenharia Muy civil, bien. Por o último, quilo é igual a Newton, viu? calculamos los momentos de extremo fijo del último tramo, que es el tramo CD. Vemos que se aplica la misma ecuación y aquí la diferencia es que el claro cambia a 7 metros. Calculamos y vemos que los efectos de extremo fijo son 18.37 positivo y negativo. Muy bien. Como segundo paso, vamos a calcular los factores de distribución en cada uno de los nodos. ¿Qué es el factor de distribución? Para recordar o recapitular un poco el origen de este método, pues muy sencillo. El factor de distribución está definido como la rigidez relativa a flexión del nodo, ¿sí?, en el sentido de análisis, entre la sumatoria de las rigideces a flexión relativas de los elementos que convergen en ese nodo. Para verlo de manera más clara, si yo quisiera analizar el nodo B y obtener los factores de distribución de B a A y de B a C, lo que tendría que hacer es calcular las rigideces relativas a flexión de B a A, que es K, subíndice BA, sobre la suma de las rigideces a flexión relativas de BA y de BAC. Noten que BA y BC justamente son los dos segmentos o los dos elementos que convergen en el nodo B. Del otro lado, si yo quiero calcular el factor de distribución de BAC, lo que tengo que hacer es dividir ahora la rigidez a flexión relativa de BAC entre la suma de las rigideces a flexión relativas que convergen en el nodo B, que sería BA y BAC. Puesto en ecuaciones, recuerden que la rigidez a flexión relativa se define como el momento de inercia entre la longitud. Así, si yo quiero reexpresar estos factores de distribución, podría decir que el factor de distribución de BA va a ser la relación que existe entre la inercia y la longitud de ese tramo BA sobre la suma de esta inercia sobre la longitud BA más la inercia sobre la longitud de BAC. Si nosotros sustituimos, recuerden que el tramo BA tiene una longitud de 6.5 metros y el tramo BC de la viga continua tiene una longitud de 6 metros. Así puedo calcular el factor de distribución de BA y lo mismo puedo hacer de BAC. La única diferencia, repito, es que la longitud es diferente de BA y de BAC, como lo pueden observar ahí. De esta manera podemos estimar los factores de distribución de BA y de BAC. Noten que la suma de los factores de distribución de manera porcentual completan 1. Es decir, si ustedes suman 0.481, que es el factor de distribución BA, más el factor de distribución BC, que es 0.519, van a tener que sumar la unidad. Muy bien, hemos entonces calculado los factores de distribución para el nodo B. Lo mismo repetimos en el segundo paso para el nodo C. En el caso del nodo C, las longitudes que vamos a usar pues son 6 metros de CAB y 7 metros de CAD. Noten que ahora las rigideces a flexión relativas que requerimos son de CAB y de CAD, dado que estamos analizando los nodos C. Cuando sustituimos estas rigideces a flexión relativas, lo que observamos es que los factores de distribución de CAB nos da 0.539 y 0.461 para el tramo de CAD. De nueva cuenta, si ustedes suman algebraicamente estos factores de distribución, deberán obtener la unidad. Pueden comprobarlo y van a notar que suman precisamente 1. Muy bien, en el segundo paso hemos entonces calculado los factores de distribución en aquellos nodos donde no había un empotramiento. Si se dieron cuenta, lo calculamos para el nodo B, donde teníamos
teníamos un apoyo simple y lo calculamos para el nodo C, donde también teníamos un apoyo simple. Muy bien. El tercer paso es justamente arrancar la distribución de momentos. Justamente el método se llama método de Cross, pero también lo pueden encontrar en la literatura como método de distribución de momentos. Y ahorita van a entender por qué es que el método de Hardy-Cross se llama también método de distribución de momentos. Les recomiendo muchísimo que si están analizando una viga continua, seccionen una tabla o líneas como las que ven aquí para que podamos desarrollar paso a paso el análisis que voy a explicar a continuación y quede de manera mucho más clara. Fíjense bien, el primer paso dentro de la distribución de momentos es colocar en el primer renglón los factores de distribución que hemos calculado. Si se dan cuenta, he colocado en el nodo B de BA .481, que es el factor de distribución que calculamos anteriormente, y de BAC he colocado .519. Del otro lado, en el nodo C, coloco el factor de distribución de CAB, que es .539, y de CAD .461. Estos factores de distribución son justamente los que hemos calculado en el paso anterior. El siguiente paso dentro de la distribución de momentos que les recomiendo es que ustedes coloquen en la segunda fila los momentos de extremo fijo que también calculamos. Recuerden que tomamos el tramo AB y calculamos los efectos de extremo fijo, que fueron 15.84, positivo a la izquierda y negativo a la derecha. Lo mismo hicimos para el tramo BC, nos dio 19.12, los momentos de extremo fijo inducidos por la carga uniforme y la carga puntual en el tramo BC. Y lo mismo hicimos para el tramo CD, obteniendo magnitudes de momentos de extremo fijo o momentos de empotramiento de 18.37, positivos a la izquierda y negativos a la derecha. Hemos pues colocado las primeras dos filas de este análisis. Estos son datos de entrada que calculamos en los pasos 1 y 2. Y el siguiente paso en esta metodología es lo que se conoce como balance de nodos. Quiero que pongan toda su atención aquí porque aquí está justamente la clave del famoso método de Hardy-Cross, que dice lo siguiente. Primero tengo los momentos de empotramiento que vemos que en el nodo B, dado que fijamos un empotramiento hipotético aquí, están desbalanceados. Lo que nos toca hacer en la tercera fila es justamente balancear los nodos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Muy sencillo. Lo que vamos a hacer es sumar algebraicamente los dos momentos de empotre que tenemos aquí. Si nosotros sumamos 19.12 más menos 15.84, vamos a tener una magnitud que es el momento de desbalance, ¿sí? O el momento de desequilibrio en el nodo B. Si ese momento de desbalance o de desequilibrio que nos da, repito, de 19.12 menos 15.84, nos da 3.28 toneladas por metro. Ese momento que está desequilibrado lo van ustedes a multiplicar por los factores de distribución que tenemos en el primer renglón. Si la diferencia, repito, nos da 3.28 y ustedes lo multiplican por 0.481, que es el factor de distribución de BA, obtienen 1.57. Algo muy importante aquí en esta indicación es que la diferencia o la suma algebraica de los momentos de empotre les da un momento positivo. Cuando ustedes lo multiplican por el factor de distribución en el balance del nodo, deben de colocarlo con el signo contrario. Esto es importantísimo en el método. Así, hemos calculado el momento de desequilibrio y lo multiplicamos por el factor de distribución y nos da 1.57. Lo estoy cambiando el signo contrario, dado que me da positiva la suma algebraica, por el factor y le cambio el signo. Lo mismo, repito, con el siguiente segmento. El momento de diferencia o de desequilibrio entre 19.12 y 15.84 es 3.28. Si 3.28 lo multiplicamos por el factor de distribución de 0.519, vamos a obtener 1.7.
Noten que también estoy invirtiendo el signo. Repetimos este proceso en el nodo C. Repito, calculo la diferencia entre los momentos de empotre. Si yo resto menos 19.12 más 18.37, obtengo 0.75 con signo negativo. Si yo multiplico menos 0.75 por el factor de distribución, que es 0.539, obtengo 0.4, y si yo le cambio el signo o le invierto el signo, será positivo. Lo mismo hago para obtener 0.34. Repito, obtengo el desequilibrio o la suma algebraica de estos dos momentos de empotre y la multiplico por el factor de distribución cambiando el signo. Así llegamos a 0.34. Muy bien, hemos terminado la primera iteración balanceando esos nodos. El cuarto renglón consiste en transportar la mitad o el 50% de los momentos o del balance de los nodos que acabamos de hacer en el paso anterior hacia las diferentes zonas. Voy a empezar transportando o trasladando la mitad o el 50% de 1.57 hacia el nodo A. Así, traslado o transporto 0.785 negativo hacia acá. Posteriormente, tomo el siguiente momento y traslado su 50% hacia el nodo C. Lo mismo hago trasladando el 50% de 0.4, que está aquí en el nodo C, hacia la dirección contraria a B. Y lo mismo repito para 0.34, traslado el 50% hacia el extremo D. Estos serán mis nuevos momentos que serán la base para continuar con el balance en los nodos. Este punto 2 que tengo acá como resultado, el nodo B, ahora lo tengo que balancear en la siguiente fila repitiendo el procedimiento anterior. Si yo multiplico punto 2 por punto 48.1, que es el factor de distribución, y le cambio el signo, obtengo menos 0.096. Si yo a punto 2 lo multiplico por punto 51.9 y le invierto el signo, llego a menos 0.104. Lo mismo hago con el nodo C, donde tengo el momento transportado de menos 0.85, multiplico por 0.539 y obtengo, cambiándole el signo, el siguiente balance. Lo mismo hago, menos 0.85 por 0.461, el resultado con el signo cambiado, repito, es 0.392. Muy bien, he balanceado los nodos de nueva cuenta. Repito el proceso y traslado el 50% hacia los lados. Estoy mandando el 50% para acá, el 50% para acá, el 50% para acá. Respeto signos, 50% de 0.392 es 0.196. Y de nueva cuenta, vuelvo a repetir el balance de los nodos. Repito, el balance de los nodos es tomar el valor en B y C, que son los nodos donde no hay empotre, 0.23, lo multiplico por el factor de distribución, que es 0.481, y le cambio el signo. Y lo mismo repito con el otro factor de distribución. Aquí hay algo bien interesante. Deben de notar que uno de los indicativos para parar estas iteraciones, lo dijimos al principio, el método de Cross es un método iterativo que nos libra de calcular ecuaciones o sistemas de ecuaciones simultáneas. Un indicativo de que es momento de parar las iteraciones es justamente observar los balances que tenemos. Fíjense que las magnitudes son casi iguales en este balance último de nodo, 0.028, 0.023, 0.111, 0.119, con el mismo signo. Este es un indicativo claro de que estamos listos para parar la iteración. Si estos valores en el balance de nodos se parecen ya mucho, solo trasladamos o transportamos por última vez el 50% de estas magnitudes a cada uno de los lados. De esta manera lo que vemos es que hemos ido experimentando
una reducción en el transporte o en las magnitudes del transporte, dado que estos momentos o este balance en nodos ya es muy parecido. Este es un indicativo de que podemos parar la iteración y entonces dar el último paso en la distribución de los momentos. ¿Cuál es el último paso? Muy sencillo. Vamos a sumar algebraicamente todo lo que tengamos aquí en el extremo. Si yo sumo 15.84 menos 0.78 menos 0.048 menos 0.055, llego a obtener un momento en el extremo A de 1495. Lo mismo repito, la suma algebraica, menos 1584 menos 1.57 menos 0.96 menos 0.111 me da menos 17.62. Repito las operaciones del otro lado, 19.12 menos 1.7 más 0.20 menos 0.10 más 0.23 menos 0.11 más 0.01 y llego a obtener un momento de 17.64 positivo. Observen que son ya muy parecidos. Justamente hemos logrado la distribución de momentos en el nodo B. Lo mismo repetimos sumando algebraicamente toda la columna, respetando los signos y obtengo menos 19.19. Si yo sumo el lado derecho en C, obtengo el espejo, pero positivo. Y por último, sumo todas las magnitudes de los momentos flexionantes en el nodo D. De tal manera que el cuarto paso será obtener los cortantes a partir de estos momentos que hemos descubierto. ¿Cuál es la interpretación del análisis previo que logramos? Vamos a colocar justamente, primero recomiendo que seccionen en estos diagramas los tres tramos. Estoy aquí representando los momentos que hemos obtenido de la distribución o del proceso de distribución de momentos de Cross. Vemos que obtuvimos en el nodo A un momento de 14.95 positivo, en el nodo B menos 17.6 y por eso lo estoy colocando en el sentido horario, más 17.6 tramo que eles chamam é o vão, menos 19.1 en el nodo C, más 19.1 en el nodo C, pero en el siguiente tramo, y menos 18 en el nodo B. De esta manera, yo puedo dar el cuarto paso, que es obtener los cortantes por equilibrio en cada uno de los tramos que observan aquí, a partir de las cargas externas y de los momentos flexionantes que acabamos de obtener en la distribución de momentos. Voy a aislar el primer tramo, que es AB, y lo voy a mostrar aquí un poco más grande. Vean que tenemos los momentos y estoy colocando aquí los cortantes en A y en B. Noten que en B estoy usando un subíndice 1. ¿Por qué? Porque el nodo B también tiene su espejo del otro lado y vamos a obtener también la componente de corte para el siguiente tramo. ¿Cómo voy a obtener estos valores de cortante? Pues muy sencillo. Voy a hacer sumatoria de momentos en algún nodo que yo elija. En este caso voy a elegir el nodo A y voy a aplicar la sumatoria de momentos. 14.95, que es un momento positivo, contra horario, menos 17.6 toneladas por metro, el otro extremo, menos la resultante de 4.5 por 6.5 por su brazo de palanca, que es 3.25, más el efecto de corte V subíndice B1 en este extremo por toda la distancia de 6.5. Como el cortante BA no hace momento dado que pasa por el nodo A, pues se elimina. De esta manera puedo llegar a encontrar la magnitud del cortante V subíndice B1. Me da 15 toneladas. Voy a repetir, ahora voy a usar la sumatoria de fuerzas verticales para poder calcular la componente de corte en A. Tengo menos 4.5 por 6.5 más el corte que acabo de obtener de 15.03 en el extremo derecho más V subíndice A. De aquí despejo el cortante en el extremo izquierdo, que es el nodo A, y obtengo 14.22 toneladas. Repito este procedimiento, pero ahora en el segundo tramo, para obtener las fuerzas cortantes en B y en C. Noten que estoy colocando un subíndice 2 en alusión a que es la parte de la derecha del nodo B. De aquí puedo obtener un valor en C
que también tiene un subíndice 1, porque me falta el espejo, de 17.5 toneladas como cortante. Aplico la sumatoria de fuerzas verticales con la magnitud que acabo de obtener del cortante en la zona de la derecha y descubro que el cortante en B, que es el complemento del anterior que acabamos de calcular, será 17 toneladas. Repito, por último, el proceso, pero para el tercer tramo. Aplico la sumatoria de momentos en el punto C y puedo descubrir el cortante en el nodo D, que es 15.59. Repito la sumatoria de fuerzas verticales y entonces descubro la segunda componente del corte en C, que es 15.91 toneladas. De esta manera, aplico el quinto paso, que sería la obtención de las reacciones. ¿Cómo voy a obtener las reacciones? Pues muy sencillo. En el extremo A, la única fuerza que tengo pues es 14.22 del paso anterior. Y en el extremo D, la única reacción o el único corte que he determinado pues es 15.59. En el nodo B, lo que voy a tener que hacer es sumar las dos fuerzas cortantes que he obtenido del tramo BA y del tramo BC. Si recuerdan, era 15.03 de un lado izquierdo, y 17 toneladas del lado derecho. Si yo la sumo, obtengo entonces la reacción en el nodo B, que es 32 toneladas. Si repito el proceso, veo que el cortante V subíndice C1, si lo recuerdan, era 17.5 y V subíndice C2 del tramo de CAD era 15.91. Si yo lo sumo, obtengo la reacción en el nodo C, que es 33.4 toneladas. Muy bien, hemos concluido la obtención de las reacciones de una viga continua hiperestática, es decir, que no puede solucionarse a partir de las ecuaciones de equilibrio estático, a través de un método clásico para solucionar o analizar estructuralmente vigas hiperestáticas, como lo es el método de Hardy-Cross o el método de distribución de momentos. Una vez que tengo las reacciones, tanto de fuerzas verticales en los apoyos, como de momentos de empotramiento en A y D, estoy en posibilidades de desarrollar las ecuaciones de momento para toda la viga continua y las ecuaciones de cortante, y con ello graficar estos efectos y poder dar el paso a la siguiente fase, que sería el diseño estructural de esta viga. Cuéntenme acá en los comentarios, ¿les gusta el método de Hardy-Cross? ¿Comprendieron el procedimiento? ¿Les gusta? Es muy sencillo, ¿no? Es un método iterativo que nos libra de calcular sistemas de ecuaciones simultáneas y que, por supuesto, funcionaba de maravilla previo al boom computacional, pero no por ello sigue siendo libra de calcular sistemas de ecuaciones simultáneas y que, por supuesto, funcionaba de maravilla previo al boom computacional, pero no por ello sigue siendo de muchísima utilidad actualmente. Permite resolver de manera muy rápida un sistema hiperestático de forma iterativa y simple, y nos permite o nos puede permitir corroborar los resultados de una modelación específica dentro de un software comercial. Cuéntenme pues si les gustó, si entendieron, si lo usan, platíquenme de sus experiencias, cómo les fue a ustedes cuando aprendieron el método. Bem, aí está o método de Cross apresentado por esse professor aí, lá da... Não sei nem de que país ele é. Mas muito bem mostrado, então serve como base para você fazer, né, os cálculos no seu projeto, no seu desenvolvimento, para encontrar uma viga contínua ou viga com vários apoios, né, e diferentes apoios, vários apoios, diferentes apoios. Encontrar os valores da reação de apoio e o momento, né. Então, esse vídeo é para os meus alunos de naval e realmente eu aconselho a usar F-Tool, tá? Aqui é só para ver como é que é o processo, mas aconselho a usar F-Tool nos projetos. Então, é isso aí. Vamos encerrar então. Abraço.